משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אמרתי שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אוי שיבוא גדל והתקדש שומר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
ויחזר ויתגלה ויקטלה שמקדושה ברוח נעלם מכל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה לאמירה בעלמה ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא וקדישא ובאתרי אדם בדיבחולתא ואתה לחילנה דודכם חולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע ואמרו אמן ואמרו אמן ואמרו אמן לך שלמר העמים שמיה חיים בחצרה בישועה ברחבה ברצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה וכפרה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו שלום ברומך וברחמך עשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom, hermanas, Shabbat Shalom, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas a esta paracha de Hayé Sará. Este es un homenaje para las mujeres en Israel, para todas las mujeres del mundo, para que veamos hoy a través de esta enseñanza tan hermosa, tan preciosa y profunda, en el que vamos a ver el papel tan hermoso que tiene el Señor para el mensaje de la salvación y cómo cuenta con la participación de la mujer. Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta paracha, que sea el Eterno glorificándose y que, como había dicho anteriormente, un homenaje para las mujeres en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos y bienvenidas. Esta paracha tiene nombre de mujer, Hayé Sara, la vida de Sara. Y vamos a estudiar hoy, desde principio a fin, vamos a darle énfasis a la mujer, el papel fundamental que tiene en este proceso para el advenimiento de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, de Jesús. Un papel muy hermoso y valioso de la mujer en los planes del Eterno para acercarnos a Él. Entonces, comenzamos nuevamente. Vemos la paracha, Perashat Hayé Sará, la vida de Sara. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos las aliot, entonces la vida de Sara. Entonces comienza en el 23.1 la primera aliá y la última, la séptima, en el 25.12 al 18. El Maptir, el 25.16 al 18. La Haftará, primera de Reyes, primera de Melahim, 1 al 31. Y el Brit Hadashah de primera Corintios 15 al 50 al 57.
Entonces, hoy vamos a unir brevemente la Parashá con la Haftará de una manera particular, porque el tema lo requiere y lo vamos a ver. Miremos la siguiente lámina. Dice, esa fue la vida de Sara, 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Entonces, aquí en esta Parashá inicia con la vida de Sara, pero vamos a ver en la siguiente lámina, en la lámina número 4, ¿sí? Dice, y murió Sara. Entonces los rabinos nos enseñan que en esta Parashá que se habla de la vida de Sara, también nos habla de el fallecimiento de Sara, perdón. Pero también al final de esta Parashá nos habla de la muerte de nuestro patriarca Abraham, de Abraham Avinu. En esta Parashá, los dos, ¿sí? Los dos mueren, pero nos dejan una esperanza, nos dejan una enseñanza grande de vida. Por eso el Eterno dice en una porción del Brit Hadashah que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hoy vamos a ver la continuación de la vida de Sara. No porque se habla aquí de muerte hasta que llegó la vida de Sara. No, vamos a mirar cómo en la Parashá se anuda, se hace un seguimiento y una perpetuidad de la vida a través de otra mujer, de Rivka. Entonces, llega entonces la Parashá diciéndonos, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, aquí vemos una enseñanza de la destrucción. No se habla de despojos mortales, ni de que hubiera perdido su esencia como mujer, como ser humano, sino que se habla de Sara. Sara murió y Abraham la lloró. Tenemos todo el derecho de guardar el luto por las personas que fallecen. Y es interesante ver que dentro de los servicios, cuando una persona muere en el ambiente judío, no hay lamentos, no hay reclamos, sino que se glorifica a Dios inclusive en ese mismo momento. La palabra cementerio en hebreo también es casa de vida. ¿Por qué? Porque como les había dicho anteriormente, a pesar de que se habla de la muerte, está pendiente una esperanza de la resurrección, o sea, de vida eterna. Entonces, los parámetros en los que se mueve la palabra y se mueve el Eterno en su mensaje para nosotros, que a pesar de que haya la muerte, como en esta situación que estamos viendo de Sara, que fallece, queda esperanza, la esperanza de la vida, la continuidad, o sea, no termina todo ahí, sigue. Y por eso se habla de que el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, porque nosotros tenemos que perpetuar lo que estamos haciendo ahora, estudiando en este Shabbat, la vida de Sara, es perpetuar esa vida. O sea, no hemos dejado en el olvido la memoria de Sara y mucho menos la de Abraham. Y nosotros vemos que la esperanza para nosotros desde la parte bíblica, hebrea, es una esperanza de resurrección, una esperanza de una recompensa, como aquí tenía Sara, que después de haber vivido todas esas experiencias como anciana y tener un hijo, en la última parte de su vida, de todas maneras hay un mérito y hay un buen trato para Sara cuando fallece. Entonces, allí en esa tumba que se compra, miremos en la siguiente lámina, la lámina número 5, vemos que dice que Abraham la dejó en un sitio de honra, de memoria. Nosotros también tenemos que pensar como judíos mesiánicos, que el Señor nos dé la provisión para nuestro sitio donde vayamos a descansar en esta etapa, cuando nosotros ya entreguemos nuestras vidas, tengamos un sitio de honor, un sitio de honra, no porque lo merezcamos, sino porque nosotros de todas maneras somos y reflejamos la imagen del Señor. Y vemos aquí el ejemplo de Abraham, nuestro padre, que compró un sitio que se lo iban a ofrecer regalado o estaban esperando regatear, que él ofreciera menos. Pero él nos enseña acá que estas cuestiones tienen un precio.
hasta el día de hoy, tienen un gran precio. Pero nosotros debemos orarle al Señor para tener la provisión y poder comprar el sitio donde como comunidad podamos estar unidos, que el Eterno lo permita. Pero que nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos como comunidad que se precie de serlo, debe tener solucionado este tipo de situaciones para poder, como ya hemos experimentado nosotros en la comunidad, poder dar una despedida, ¿sí? Y un mensaje de pronto nos volveremos a ver vía de la promesa de la resurrección, otra vez juntos. Entonces, hasta aquí la vida de Sará, porque vamos a ver qué tiene que ver esto y reflejada la costumbre de dar un buen sitio para descansar después de entregar la vida. Veamos la siguiente lámina. ¿Cómo se cumple en Yeshua? En Yeshua, en Yesaya, en Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto se cumplió en Yeshua, porque como dice ahí en esa porción, dice, nunca hubo engaño en su boca. Murió, dice, se dispuso con los impíos. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, Yeshua tuvo a su diestra y a su izquierda dos personas que representan toda la maldad de esta humanidad. Toda la maldad que hay en el mundo estaba representada en las dos personas con las que murió nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Y dice que a pesar de esa muerte, porque murió también como murimos todos nosotros, o sea, esa es la grandeza del Señor, que por amor a nosotros se hace carne y sufre también la muerte, pero dice que aún así el Señor le proveyó una tumba digna, como Abraham se la proveyó a Sará, su esposa. Veamos la siguiente lámina. Veamos en el Brit Hadashah, en la lámina siguiente, y quiero que me acompañen en la lectura, porque dice en Yohanan, en Juan 19, 38, 41, dice, después de todo esto, Yosef de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los Yehudim, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua. ¿Sí ven? El cuerpo de Yeshua. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. ¿De dónde venía esa costumbre? De Abraham, que había enterrado a Sará. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había ¿qué? Un sepulcro nuevo, un sepulcro dispuesto de antemano por el Eterno para depositar allí el cuerpo de Yeshua. Y dice, en el cual no había sido puesto ninguno. Entonces, fijémonos que hasta en ese detalle, el Eterno tuvo cuidado de que se depositara el cuerpo de Yeshua en un lugar digno. Entonces, nos enseña aquí la palabra del Brit Hadashah, que nosotros debemos orar al Eterno por eso, como les decía anteriormente. Perdone que insista en esto, de pedirle al Eterno que nos dé la provisión para comprar nuestro sitio. Tenemos el derecho y la obligación también de solucionar esto para que las generaciones posteriores también tengan identidad hasta en esa parte y se haga un servicio fúnebre acorde al que estamos aprendiendo hoy a través de la paracha. Entonces, esa es hasta esta parte lo que tenemos que ver, y como se dan cuenta, nosotros citamos todo lo que tiene que ver con Yeshua HaMashiach. Tenemos que hacer eso en todas las parashot, ver al Mesías. Los invito a que hagamos eso siempre, hermanos. Nosotros somos judíos mesiánicos y tenemos que exaltar a Yeshua, y vamos a verlo en otras facetas más dentro de la paracha. Entonces, veamos la siguiente lámina. Vamos a pasar al capítulo 24 y vamos a hacer este cuadrito y al final lo vamos a completar. Entonces vemos unos personajes en esta porción
cuando, como les decía, se tenía que perpetuar la vida de Sara. ¿Cómo se iba a perpetuar la vida de Sara? Pues que esa descendiente que tuvo, Yitzhak, tuviera a su vez otros descendientes hasta llegar a nosotros, hasta llegar a Mashiach también. Entonces, nosotros vamos a ver, esquematizado aquí en este cuadro, vamos a ver, entonces, el Eterno y también como los que envían un intermediario. Y ese intermediario, como la palabra lo dice, está en medio de dos puntos. Entonces, a un lado está el esposo, que es Yitzhak, él, en el hebreo antiguo, en los estudios que nos muestran los sabios, dicen que casi todos los nombres tenían la partícula teofórica él. Yitzhak, risa, pero también significaba en el antiguo risa de Dios, o sea, un Dios benevolente, un Dios que sonríe. Y el intermediario, Eliezer, también tiene la partícula teofórica él, mi Dios es mi ayuda. Y Ribka, que también es un nombre hebreo, se me olvidó colocar ahí la traducción de Ribka. Estos tres personajes se unen para un plan que el Señor ha concebido y Abraham desarrolla ese plan, pero necesita un intermediario que tenga total confianza en que no se va a desviar del objetivo, de la meta que se le ha impuesto a través de un juramento. Él no podía desviarse para ningún lado, sino que tenía que ir a donde lo envió Abraham. Vean, él tenía un perfil, él estaba en medio de una familia que practicaba Hesed, misericordia, también tenía emuná, tenía piedad por los demás. Él crece en ese ambiente y por eso cuando Abraham envía a Eliezer, Eliezer conoce la formación que recibió Yitzhak y sabe que tiene que conseguir una mujer que también sea ¿qué? Generosa, que sea una mujer que sea del linaje de Abraham. Por eso él saca a Eliezer para que traiga una mujer fuera de los límites de Canaán. Puntualmente ¿a dónde? A el área de donde él venía, a Harán. Miremos, hay una parte a ver, búscame la parte, Chuyito, donde dice que había recibido maldición en Canaán, en Génesis, en Bereshit. Mientras Judy me ayuda con ese versículo, entonces vamos a ver por qué había un interés de nuestro patriarca en que el linaje, Bereshit 9, 25, 27, ¿sí? El linaje fuera de una línea pura. Judy va a leer. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más, bendito por Adonai, mi Elohim, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Bien, gracias. Dicen los exégetas, nos enseñan que Abraham sabía que había una palabra, se me olvidó el término, imprecatoria sobre Canaán, y por eso él decía, no me traigas mujer de esta área porque ellos, toda esta nación tiene una maldición. Ve y tráeme una persona de afuera, una persona de linaje que tenga nociones del Dios verdadero, que ellos tengan la posibilidad de por lo menos ver que son personas que tienen Hesed, que era lo que tenía Ribka. Entonces, hasta aquí este cuadrito para que vayamos sintetizando todo lo del capítulo 24. Veamos el siguiente cuadro. Dice, en el perfil que tenía Yitzhak, no salió de Tierra Santa. Entonces, por eso el intermedio tiene que buscar fuera de esos límites, una mujer virgen, una betulá. Y vamos a hacer un énfasis hoy para hacer el enlace que les había dicho, que en homenaje a esta enseñanza para las mujeres, entre Sara y Ribka, la continuación de la vida. A pesar de que eran mujeres estériles, vamos a ver el milagro del Señor con una proyección mesiánica en Yeshua HaMashiach, para que veamos
la perfección de la palabra y de lo que nosotros tenemos como mesiánicos que defender, aprender y defender y vivir. No nos sintamos menos judíos porque creemos en estas partes que vamos a ver milagrosas del Eterno, porque lamentablemente muchas veces la tradición asfixia las verdades sencillas y puras de la Torá en aras de defender argumentos y explicaciones e interpretaciones de hombres. Entonces hoy vamos a ver que el Eterno nos ayude y su Ruach HaKodesh nos lleve a toda verdad. Vamos a ver la siguiente lámina. Dice en la lámina 10, entrando ya en el término Betulá, nos vamos a enfocar en esta parte, en la referencia Strong, la 1330 dice Betulá, ¿qué es? Virgen, por su carácter privado, a veces por continuación, novia, también figurativamente ciudad o estado, o en otra acepción, virgen, doncella, según Jeremías 18:13 y Segunda de Reyes 19:21. Entonces, Raquel, me regalas Jeremías 18:13 y Segunda de Reyes 19:21, por favor. Vamos a ver a quién se le da este término de Betulá, de virgen. Mientras ellas encuentran la palabra para virginidad es Betulim, que está en Devarim 22:14. Entonces es Betulim, es virginidad, virginal, virginidad. En la palabra griega se traduce como partenos. Entonces hoy vamos a estudiar unas palabras en hebreo y una particularmente en griego, partenos. Así estaba en la Septuaginta, que significa virgen, doncella. Y vamos a mirar hoy lo que nos va a enseñar el Eterno a través de estas sencillas palabras, las grandes verdades que hay a través de estas sencillas palabras que nosotros debemos mantener, porque esa es nuestra fe. Entonces, ¿quién tiene Jeremías? No, Jeremías 18:13. Por tanto, así dijo Adonai, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Ven? ¿La Virgen de quién? De Israel. Entonces, como decía ahí, Betulá también se le acuña a una ciudad o a un estado. Judy. Esta es la palabra que Adonai ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Bien, entonces, Betulá se le acuña aquí a Jerusalén. Raquel, ¿puedes leer Apocalipsis 21:2? Apocalipsis 21:2 no es nada más ni nada menos que el eco de estas palabras, pero fijémonos que aquí hay una palabra de que Israel, Jerusalén, ha dejado al Señor, pero el Señor le dice virgen, le dice Betulá. ¿Qué dice Apocalipsis 21:2? Dice, y yo, Johanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Ven esa palabra, Jerusalén baja como una esposa ataviada, ¿sí? Que sale del Eterno y sale ataviada, dispuesta para su marido. Vamos a ver esa connotación matrimonial, esposo, esposa, pero unidos por la santidad, unidos por unos criterios bíblicos de pureza. Entonces, hasta aquí la palabra Betulá. Tengamos en cuenta esta palabra que nos va a ayudar junto con otros términos. Vamos a verlo en el recorrido del Tanakh y del Brit Hadashah. Veamos la siguiente lámina, la número 11. Dice en Bereshit 24:16, que es de la Parashá, cuando Eliezer encuentra, después de orar, encuentra a Ribcá, dice en hebreo, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Y dice, y era Betulá, a la que varón no había conocido. O sea, ahí ya hay una definición de qué es una Betulá. Betulá es una joven a la que varón no había conocido. Dice, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y aquí entonces Eliezer se da cuenta que Dios le ha contestado su oración y la mujer que se acercó llenaba los requisitos del perfil divino, la exigencia divina para una mujer que fuera compañera de ¿quién? De Isaac, la que perpetuara la vida, de la memoria de Sará.
para que esas promesas que les había dado el Eterno a ellos dos, a Abraham y a Sara, se cumplieran. Aquí estamos viendo el cumplimiento de esa profecía que el Señor les había dado, esa promesa que les había dado, que ellos iban a tener muchísimos descendientes. Y acá vemos la palabra Betulá. En el griego, en esta porción de la Septuaginta que le vamos a citar, porque quiero, hermanos, también que hoy aprendamos, que me acompañen. Yo sé que ustedes todos tienen ahí en este momento sus Biblias, sus Humash. También tengamos en cuenta que en esas anotaciones, estas palabras son claves para la fe que nosotros tenemos. Miren, estas palabras son importantes para la fe que tenemos. Tenemos un Dios maravilloso que hace cosas increíbles más allá de nuestro entendimiento, de nuestro raciocinio. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a tu familia, por amor a tu país, por amor a Israel, por amor a la humanidad. Entonces, de nosotros depende que le podamos fundamentar y hacer más sólida la fe en las personas que escuchen este mensaje. Este mensaje es para, no sabemos para a quién va a llegar, pero debe llegar con una pureza como la estamos aprendiendo hoy, para fortalecer la fe, para tener la esperanza de que nosotros como judíos mesiánicos estamos bien. Veamos la siguiente lámina. Entonces, hasta aquí vemos en Bereshit 24:16 el término Betulá. En la parte griega que les decía, en la Septuaginta fue un libro, es una obra judía, es una obra de traducción del hebreo al griego. Y se dice que fueron 72 sabios hebreos, previa autorización del Cohen Hagadol, de poder pasar del hebreo al griego. Entonces es una obra judía. Recordemos, la Septuaginta es una obra judía. Sí, está en griego, pero sus autores son hebreos, son judíos. En esta porción, en Bereshit 24:16, utiliza no solamente una vez el término partenos, sino que lo utiliza 2 veces. O sea que en hebreo, cuando ellos vieron y hicieron la traducción, la palabra estaba repetida, la palabra Betulá estaba repetida 2 veces. ¿Por qué? Porque en el hebreo, que es el reflejo del original griego, del original hebreo, dice partenos. Entonces está en amarillo las dos palabras, partenos y partenos. Entonces la Virgen era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, la palabra partenos, lo vemos en el capítulo 24, en el versículo 16, es un término junto con otro que vamos a ver a continuación, en láminas más adelante. Veamos la lámina número 13. La lámina número 13, que tiene que ver con Haftarah, también está el término Betulá. Y en griego, ¿sí?, también está como partenos. O sea, fijémonos que ese término están asociados los dos en una traducción paralela. Betulá, partenos. Y dice, en esta parte, le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven que, virgen, una Betulá, para que esté delante del rey y lo abrigue. Miren esa conexión que hay entre las dos porciones de la palabra, la parachá y la haftará. No es la única, pero para el caso la podemos unir, y el término de unión, el factor común que hay entre estas dos porciones, una de ellas es la palabra Betulá. Entonces, se confirma a través de las escrituras que el término Betulá fue bien traducido al griego con el término partenos, porque estamos hablando primero de la Torá y aquí estamos hablando de Primera de Reyes 1:2. El término, que como les decía, lo mantengamos en cuenta porque ha sido de polémica y ha sido, digamos, un tema de discusión, y como lo vamos a ver más adelante, no ha sido pequeño el debate entre judaísmo y el cristianismo y el mesianismo con este término. Ha sido muy rico en el sentido de que ha generado diálogos, ha generado interpretaciones, y se ve que se necesita, que nosotros necesitamos saber todo esto para tener una
manera de defender en paz, con sabiduría y con escritos, con palabra, nuestra fe. Veamos la siguiente lámina, la 14. ¿Dice dos veces Betula? No, ¿Qué dice? dice, y la muchacha hermosa aspecto mucho, y hombre no la conoció. Bien, en la parte griega, repito dos veces la palabra, le acuña dos veces el mismo término, partenos, a todos los términos hebreos, y que ahorita los vamos a ver otro. Este es otro término, alma. Pero la raíz, hermanos, miremos esta lámina con especial atención en este sentido. La raíz de alma, que es un término que vamos a estudiar más adelante, está en la referencia Strong 59-59. Quiere decir muchacha como usando velo o privada. En aquella época, las jóvenes tenían ciertos atuendos que por esos atuendos se sabía que no eran mujeres que estuvieran casadas, sino que eran solteras. Pero la raíz de todas esas tres palabras que vemos ahí es alam, la que está en rojo. Por eso la dejamos en el centro, para poder ver que esa es la raíz de las palabras amarillas que están alrededor. Entonces, el alam es la raíz y es en referencia a Strong 59-56, que quiere decir velar de la vista, ocultar, guardar, apartar, apartarse, encerrar, encubrir, esconder, negar, ocultamente, oculto, oscurecer, simuladamente. ¿Por qué va a ser importante este término? Porque una mujer virgen está apartada, no la conoce, no ha tenido relaciones íntimas con un hombre, está guardada, está para un propósito, como estaba Ribka, que estaba guardada, estaba cuidada. Y la otra acepción es la palabra elem, que es la Strong 59-58, algo que se guarda fuera de la vista, o también muchacho en otra acepción. Y la palabra olam, que quiere decir en la explicación 57-59 de la referencia Strong, antigüedad, continuidad, perpetuidad. Mire cuánta riqueza hay en esos términos. Cuánto estamos aprendiendo por misericordia del Eterno hoy para este otro término en el cual se refiere a quién, a una mujer que se guarda, que se cuida, como estaba cuidada y reservada quién, Ribka, como estaba reservada Sará, como estaban reservadas las mujeres que para el propósito del Eterno de cumplir sus propósitos maravillosos que humanamente no se pueden entender, el Señor se ha provisto de una mujer para zigzag, para perpetuar ese linaje puro y santo que es el pueblo de Israel. Veamos la siguiente lámina. Dice en Berechit 24:43, en esa misma porción que estamos viendo, dice, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues la doncella, pero utiliza el término Halma, la doncella, que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Esa sea la mujer, la señal que había pedido Eliezer para saber que era la mujer que el Señor había destinado para ser esposa de Zigzag. Utiliza el término alma, que fue el que acabamos de estudiar. Entonces tenemos ya dos términos desde el punto de vista hebreo. Betulá, que es virgen, y alma, que viene a ser algo similar, pero con otras definiciones que se complementan. Alma es una mujer que está guardada, que está oculta, que está alejada, que no ha tenido relaciones sexuales, sino que se está cuidando, se está guardando de la vista, y Betulá, que es joven, virgen. Entonces estos son los dos términos que hemos estudiado hasta el momento. Veamos la siguiente lámina, la 16. Y aparece este término en el versículo más polémico, como les había mencionado anteriormente, entre nosotros, en el cuerpo del Señor, entre la parte de los descendientes de Abraham. Tanto judíos, cristianos, hasta musulmanes, vienen unos estudios que este ha sido un tema de polémica. ¿Por qué? Porque utiliza el término alma, pero miremos lo que dice, lo que está en rojo. Dice, por tanto Hashem, el Eterno, Hashem, Adonai,
mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este término que estamos viendo en rojo, ot e iné, son dos palabras que siempre van juntas o aparecen en la parte de las palabras del Eterno para con nosotros, pero en un ambiente de profecía. Dice, ojo, hay una señal, es una señal del Eterno. Mira, dice, mira, la joven, la alma, la que está guardada, la que está oculta, la que está, se está cuidando para un propósito, va a engendrar, va a concebir. ¿Qué va a concebir? Un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué pasa con este versículo? Este versículo, junto con el de la divinidad del Señor, son los más polémicos que hay dentro de las relaciones entre las controversias entre judíos y cristianos. Para nosotros, está claro acá porque para el Eterno no hay nada imposible. Siempre que se cita estas porciones de nacimientos maravillosos, vamos a ver que el Señor dice, ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a ver que después de que se hace la Septuaginta, el Pentateuco, se hace también la traducción del resto de escrituras del hebreo al griego, pero aquí ya venían algunos judíos interesados en quitar todo lo que hablara de la divinidad del Señor y que hablara de nacimientos portentosos fuera del razonamiento humano, tratar de quitarlos. Recordemos que a este grupo muy posiblemente era el que pertenecía a Rab Shaul. Rab Shaul, hasta cuando tiene un encuentro personal con el Señor, es que se da cuenta que las escrituras dicen una cosa y las interpretaciones de hombres dicen otra cosa. A veces las interpretaciones humanas se imponen, ¿sí?, por fuerza mayor a la gente y los creyentes, pues, por el respeto que se le tiene a las autoridades, pues se les cree absolutamente todo, no se cuestiona nada. Y por eso ellos, abusando de esa investidura, hacen unas traducciones que con el tiempo toman fuerza y se cree que es verdad. Mire, Aquila, un judío a finales del siglo primero después de Mashiach, mire, después de Mashiach, o sea, 100 años después de los evangelios, y Teodosión, de finales del segundo siglo después de Mashiach, hicieron una revisión del texto griego del Antiguo Testamento, del Tanakh, para eliminar toda referencia a un nacimiento virginal. Se cambió el término partenos por neasis, joven, y hace que el hebreo alma también sea neutral. Esto es, una joven que no necesariamente sea virgen. Pero nosotros ya vimos que en las definiciones de alma y de betulá sí tenía que ser virgen la joven, porque para las mujeres que no son vírgenes dentro del ambiente semita, tienen otros términos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la enseñanza es que a pesar de estas interpretaciones y esas intenciones de hacer, de imponer y hacer verdaderas ciertas interpretaciones humanas, nosotros tenemos que ir a las escrituras y que el Eterno nos ayude y Él confirme su palabra y se glorifique. Nosotros no tenemos ningún interés sino en mostrar la verdad de la palabra y afirmar la fe de las personas, porque esto que ha sido de polémica ha hecho que muchas personas pierdan la fe. ¿Por qué? Porque no saben que las escrituras, lamentablemente, tanto judíos como cristianos, le han metido la mano a la Biblia para que la Biblia se acomode a sus pensamientos y a sus interpretaciones personales. Pero nosotros estamos aquí hoy, por misericordia del Eterno, trayendo solamente un pequeño rayo de luz de la verdad de lo que está escrito en la palabra y que nosotros necesitamos tener estas verdades, porque de estas verdades va a depender la fe de muchas personas, inclusive las generaciones que vienen. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver, y a nivel comparativo, los invito, hermanos, a que prestemos un poquitico de atención a lo que está en pantalla, es para todos. Aprovechemos una ventaja que tenemos, que es la tecnología, porque podemos acudir a otras fuentes, aparte de la Masora, que es la que ha quedado como la versión con autorización para
las versiones que se han sacado, como les he dicho, todas las Biblias descansan como fuente en la Masora, pero vamos a ver que por misericordia del Señor, y eso es solo por misericordia del Señor, hemos encontrado otros y tenemos otras fuentes con las que podemos hacer comparaciones y mirar que sí hubo un cambio. Miren, arriba, como les había dicho anteriormente, la Septuaginta, 250 años antes de Mashiach, ¿sí? En este versículo de Isaías, donde se habla de alma, está el término partenos, arriba, en la parte de arriba. Entonces vemos, todos los textos en hebreo guardan una correspondencia, si los comparamos y vamos siguiendo el renglón del cuadro que está arriba y del que está abajo. Vamos a ver, a pesar de no saber griego nosotros, porque yo no sé griego, pero mirando las gráficas, el texto griego no cambia, pero cuando llega a Partenos, entonces Aquila, sí se ve que Aquila, a finales del primer siglo, básicamente como en el año 130, mire, 130 años después de los evangelios, dice y cambió por la palabra neasis. Entonces, sí hubo un cambio, sí hubo una intención de cambiar el término partenos para ir en contra de ¿qué? De lo que interpretaban Matillau y Lucas, respectivamente, sobre la virginidad de Miriam, para ser ella la que recibiera la semilla del Mesías para que el Mesías se hiciera carne. O sea, esta porción nos demuestra que sí, el término partenos estaba en el original, porque la Septuaginta está basada a su vez en un original hebreo, como habíamos dicho anteriormente. 250 años dice partenos, o sea, se tiene la plena seguridad de que ellos, los 72 sabios que tradujeron esta palabra, no se pueden haber equivocado 72 veces. Ellos colocaron partenos porque ellos vieron que el original en hebreo decía muy posiblemente Betulá o Alma. En este caso, Alma, que es el término que nosotros vemos en el hebreo y que vemos en las versiones antiguas de la Masora, que inclusive la Masora, lo vamos a ver ahorita, tiene el término Alma. Entonces, en griego vemos partenos, y si a esos 250 años antes de Mashiach le sumamos 150 años después, entonces nos da 250, 300, 400 años después, en una versión acomodada, le colocaron en vez de partenos la palabra neasis, que es joven. Entonces, pierde todas las características y las exigencias de una mujer guardada, de la vista, guardada y oculta, preservada para en este caso, un matrimonio santo, puro, y colocan neasis joven, que no necesariamente, como habíamos explicado en la lámina anterior, no necesariamente tiene una exigencia de virgen. ¿Por qué? Porque como ya estaban en boga los evangelios y estaba el mensaje de Yeshua y se decía, mira, se ha cumplido la profecía de Isaías de que el Eterno iba a hacer que una mujer virgen, una Betulá, una Alma, estuviera encinta, estuviera engendrando sin intervención de un hombre, sino de una manera milagrosa. Por eso veíamos anteriormente el término Ot e Iné. Ot, una maravilla. Si eso no fuera a ser una maravilla, el profeta no se iba a preocupar en colocar esas palabras que hablan de que lo que estamos mirando y lo estamos leyendo y escuchando es un milagro, algo portentoso. Entonces, miremos que en esa comparación sencilla vemos que sí hubo un cambio. Entonces, veamos la maravilla que tenemos hoy de la tecnología y de la bendición de poder comparar otros textos antiguos para mirar que sí había una intención de quitar la divinidad del Señor, por un lado, y su advenimiento en el mundo de una manera sobrenatural, o sea, de un nacimiento por una virgen, un nacimiento virginal. Entonces, eso es lo que tenía que mostrarles en esta lámina. Miremos la otra lámina. En la otra lámina que sigue, vamos a comparar la misma porción,
con otra fuente, aparte de la Septuaginta, que son los textos de Qumran. En los textos de Qumran, miren, está en la parte de arriba, y la Masora, 700 años después de los evangelios. Miren esto, hermanos, 700 años después de los evangelios. Miren el cambio que hicieron. En el texto de Qumran, dice la gen Yiten Adonai. Miren, ¿qué está diciendo ahí? Por tanto, dará Yiten Hashem, está el tetragramatón, ¿sí? El mismo, la gem para vosotros, ot, la señal, ine, ha, alma, ¿sí? Entonces nos está diciendo que hay una correspondencia con el término alma, y dice, quedará encinta, hará, be, yoledet, ben, bakarat, shmo, y Manuel. Y entonces fijémonos que en la letra blanca hay una correspondencia exacta, ¿sí? Está el término alma, pero en las letras amarillas vemos ciertos cambios. Entonces, si nosotros somos buenos observadores, nos vamos a dar cuenta que en el texto de Qumran está el tetragramatón. Y en el texto masorético, 700 años después de los evangelios, quitaron el tetragramatón para colocar Adonai. Y en la palabra Immanuel, que arriba está unida, entonces en el texto masorético aparece como dos palabras separadas. ¿Qué es lo importante que había ya resaltado anteriormente, hermanos? Que nosotros somos judíos mesiánicos y que tenemos que saber y necesitamos saber estas verdades para poder demostrar que nuestra fe está correcta y correctamente alineada y nuestra interpretación también es correcta y es paralela a lo que está escrito, lo que es el Peshat, lo que está escrito, lo llano, lo literal. Entonces, nosotros vemos que hoy en día la gente toma unas decisiones por interpretaciones de hombres y es muy cómodo, porque es que ellos toman una decisión en pro de los rabinos y en pro de los que interpretan que no hay nada sobrenatural en el nacimiento de Mashiach Yeshua, y por eso en algunos círculos judíos y en algunas obras judías se habla tan mal y se denigra de Miriam, de María. Pero nosotros vemos que en las escrituras el Señor se cuidó de que el advenimiento del Mesías fuera en un vientre apartado y separado, oculto, guardando las definiciones de Alma y de Betulá, porque el Señor sí guardó ese vientre para un momento determinado, y como lo habíamos visto, toda la humanidad, sobre todo en esta parte de la mujer con Java, con Eva, ella creía que cuando tuvo a Caín, ya lo hemos leído, ya comenzaba el proceso de restauración. No, aquí en Isaías podemos unir el punto desde Eva hasta esta Alma. Miren que tiene artículo, o sea, los exégetas dicen eso, que tenga artículo quiere decir hay una joven determinada, hay una joven apartada, hay una mujer, una betulá, una alma apartada para que ese niño, sin intervención de hombre, nazca. Y lo vemos en el cumplimiento en los evangelios de Lucas y Matillau, respectivamente, que hablan del cumplimiento de la profecía de Isaías en el nacimiento de Mashiach. Hermanos, estamos aquí para que nosotros podamos asistirnos de estas fuentes, de estos documentos, porque hay que reconocer que el Estado de Israel, cuando logró obtener los manuscritos, los compartió. Tú puedes en este momento, con un solo clic, visitar el Museo del Libro en Jerusalén y puedes acceder al libro de Isaías. Ahora, ¿no les parece maravilloso y no les parece que hay algo sobrenatural en el hecho de que de todos los textos que se encontraron en Qumran, el único que quedó íntegro, que quedó completo, que se ha hecho merecedor de que se le haga un museo, haya sido justamente el libro de Isaías?
Hermanos, en el eterno no hay accidentes, en el eterno hay planes. Y cuando nosotros nos acomodamos a los planes del Señor y nos acomodamos a la palabra, el Señor nos va a mostrar cosas maravillosas y nos va a confirmar nuestra fe. Esto es para confirmar nuestra fe. Entonces, 2000 años después del cumplimiento del advenimiento del Mesías en un vientre puro, de un nacimiento virginal sobrenatural, nosotros estamos llamados a hacer apología de nuestra fe. Hermanos, estamos bien. Las escrituras confirman nuestra fe. Glorifiquemos a Dios por esto que hoy nos está dando el Señor y con amor oremos para que las generaciones de judíos y las generaciones de creyentes que están creciendo puedan acceder a estas verdades y puedan ellos reconocer al Mesías por encima de las interpretaciones de hombres, ya sean judíos o cristianos o protestantes, porque es triste ver, como lo había dicho ya anteriormente, que las personas pasan primero de ser católicos, luego somos protestantes, luego somos mesiánicos y luego somos judíos ortodoxos y se negó todo el legado histórico, toda la responsabilidad que teníamos de mostrar en las escrituras hechos portentosos del Señor con el advenimiento de Yeshua. Y hay gente que por las interpretaciones de algunas personas prefieren dejar atrás al Mesías por unas interpretaciones erradas que, como vemos en las escrituras, no respaldan nuestra fe. Eso era lo que tenía que decirles al respecto de estas dos láminas, de estos aportes desde las escrituras. Pasemos entonces a la siguiente lámina y veamos los comentarios de judíos sobre el tema. Traje unos comentarios sobre este término, pero yo quería hablar de la palabra alma. Antes, la palabra alma aparece 7 veces en el Tanakh. A propósito de lo que está aquí en pantalla, quisiera que me regalaras, por favor, ¿dónde aparece la palabra alma por primera vez? Judith, por favor. Éxodo, ay, perdóname que se me perdió. Éxodo 2:8. Mire dónde aparece la palabra alma, o sea que sí hay un perfil para la mujer que tenga el término alma. Miren lo que dice en Éxodo 2:8, Shmot 2:8. Y la hija de Paró respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Gracias. Estamos hablando de Mirjam, la hermana de Moshe, y el término que se utiliza para ella cuando dice doncella es alma. Entonces está diciéndonos ahí la palabra que una de esas 7 excepciones o que aparece el término alma, se requiere que la niña, que sea una niña, una joven, que es virgen y soltera. Vamos a ver hoy 3 acepciones de ese término alma. Ya lo vimos 2 veces, una en Rivka, 2 en Mirjam, y vamos a ver cuál otra información nos tiene la palabra para hoy. Entonces veamos la parte de los comentarios judíos. Hay muchísima literatura al respecto sobre esta porción particular de Isaías. Dice un judío, y por eso dejé las citas para que las personas que puedan citar este libro o las obras donde se citan estas palabras, lo podamos compartir. Como les decía, nosotros no tenemos ningún interés sino en hablar la verdad, hermanos. Dice, no podemos negar la posibilidad que Dios, bendito sea Él, pueda formar en una virgen incluso a uno que el hombre ya conoce, porque fue Él el quien creó todo de la nada. Esto es un comentario de un judío, de Abraham Farizol, en la época medieval. Otro comentario dice, por supuesto que el profeta dijo que una virgen daría a luz un hijo. ¿Y qué? Después de todo, no hay duda de que la mano del Eterno no es incapaz de cumplir su deseo y voluntad, y que Él es un soberano que puede hacer lo que quiera. Entonces, muchas veces, cuando nosotros vamos a defender nuestra interpretación de que sí puede concebir una mujer virgen, a veces quedamos sin herramientas porque creemos que en el judaísmo se cree que no, y que eso es una mala interpretación. Pues no, hay rabinos, y a eso es lo que tenemos que citar, hay rabinos y judíos que dicen,
No, para nosotros no es raro, la escritura lo dice. Es que dice, ot, señal. Iné, mira. O sea, prepárate para lo que viene. No podía ser una alma, como algunos interpretan que fuera la mujer de quién, de Isaías, porque es que para la mujer casada hay otro término, no es alma, porque alma es una mujer joven, virgen, oculta, guardada, con un propósito para, en este caso, como Rivka, para generar la perpetuidad de la promesa de una generación, de unas naciones, de unos reyes santos, de una generación, de unas vidas, de un país con santidad. Entonces, no puede ser la esposa de Isaías como algunas personas interpretan. Veamos la siguiente lámina. Dice Rashi, en su comentario de Shir Hashirim, menciona que el hebreo alamot, plural de alma, significa que las mujeres son betulot, plural de betulá, es decir, literalmente vírgenes. Estos son los argumentos que nosotros tenemos que acuñar. Hay muchísimos más, pero la tarea es para que nosotros vayamos sumando argumentos y vayamos defendiendo y haciendo apologética y defendiendo nuestra fe. Estamos bien, hermanos. Miren, echemos mano de estos argumentos. Por eso les insisto y con todo respeto les digo, hermanos, anotemos todas estas porciones, mantengamos nuestros escritos porque vamos a tener que compartirle a otras personas y a un judío debemos traerle estos argumentos en amor, en paz, pero con pleno convencimiento de nuestra fe. Miren, la traducción de la editorial hebrea de 1916 traduce al hebreo, el hebreo alma como virgen, en el Sefer Bereshit 24:43 y en Shir Hashirim 1:3, que son dos versículos que tienen que ver con quién, con la paracha. Otra parte que dice Cyrus Gordon dice, la opinión común de que virgen es la traducción cristiana de alma y joven es la traducción judía no es exacta. El hecho de que la Septuaginta, que es la traducción judía hecha en la Alejandría precristiana, toma alma para significar virgen, es consecuente. El Nuevo Testamento sigue la interpretación judía. Por eso es que nosotros, y creo que hay un argumento más, nosotros tenemos que mirar y respetar el entorno en que fueron creados los libros, en este caso el libro de Isaías. Ellos tenían una mentalidad hebrea. Nosotros como occidentales no podemos imponer nuestras interpretaciones a nuestro antojo para hacer ver nuestras personales intenciones, sino que debemos ser fieles y honestos con la palabra, honestos con el pueblo, honestos con las personas que están recibiendo estas enseñanzas. La palabra lo dice, aquí hay unos comentarios que se han traído para confirmar de que el Señor no es corto, no podemos limitar el poder de Dios. Él hace lo que quiere, nosotros debemos es entenderlo y mirar que en sana interpretación sí había un milagro allí. Una virgen, una alma o una betulá iba a concebir. ¿Cómo? Dios ya lo había dicho. Veamos la siguiente lámina. Dice, no, perdón, antes de pasar a esta, veamos, Ravi, sí, qué pena. Podemos devolvernos a la 10, a la anterior, a la Isaías, qué pena. Fijémonos que en esa lámina anterior, alma está con artículo, o sea, dice a alma, ¿sí? ¿Qué lámina es? A ver, yo te digo, ¿cuál es? Es la lámina de la 16. Gracias. Fijémonos que después de ot iné, señal, he aquí, porque dice Hashem u lahem ot, les va a dar una señal. Miren, alma, la virgen o la doncella, dice, está con artículo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los exégetas dicen, fíjense que está con un artículo, quiere decir que hay una virgen que está separada. Hay una mujer que está destinada para este milagro. Y nosotros vamos a ver, por favor, ¿puedes leer Bereshit 4:1, Luis? Vamos a ver
dos versículos, Bereshit 3:15. Vamos a hacer una unión, otra línea que lleve la continuidad de lo que estamos viendo. Miren Bereshit 3:15 que dice. Sí. Perdón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Gracias. Miren, aquí la mujer había recibido ya la señal de que ella iba a concebir, ¿sí? Que su simiente, algo en ella, como si fuese sin intervención de hombre, o sea, había un milagro ahí. Y ella ya había recibido esa profecía, esa promesa de que su simiente, ella, por eso Isaías es el eco de Bereshit 3:15. Pero mire lo que pasa en Bereshit 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Adonai, y adquirió varón. Gracias. Batomer, dice, y dijo ella, Kaniti ish et Adonai. Los hebreos dicen, los exégetas dicen, que cuando aquí se habla de et Adonai, ella está diciendo, he recibido un hijo de Dios. O sea, ella creyó que se estaba cumpliendo la profecía que el Señor le había dado en Bereshit 3:15, de que ella iba a concebir, que ella iba a concebir de parte de Dios, pero no, vemos ahí que la conoció ¿quién? Adán, y ella creía que ya se estaba cumpliendo la profecía de que iba a haber una simiente del Eterno. Ella creyó que ya comenzaba, en ella comenzaba el trabajo de redención, pero no. Por eso en Isaías dice, la Virgen, la Betulá, Eva ya no tenía la oportunidad, había recibido la promesa, pero ella no entendió, ella creyó que se iba a cumplir la redención en ella. Ella no entendió que era una proyección en el tiempo, que lo vemos donde en Isaías 7:14. Entonces, Eva, que creyó que con ella era que se comenzaba la redención, y murió con esa esperanza, pero no entendió que era a una mujer en el futuro. Eso era lo que estaba anunciando Isaías. ¿Qué se está haciendo aquí con esta porción de Bereshit 3:15 y 4:1 e Isaías? Que nos va a llevar ¿a dónde? Al Brija Hadashah. Veamos ahora la lámina número 20. Sí. Entonces aquí se cumple en el Brija Hadashah cuando dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam, ¿no les parece curioso que el primer término para Alma, Betulá, para Alma, sea una mujer llamada Miriam, la hermana de Moshe? Y Miriam, o Miriam, como lo traducen en la parte castellana María, Miriam, le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. O sea, ¿qué está diciendo? No conozco varón. Soy una Betulá, soy una Alma. No conozco. Entonces, ahí en ella se está cumpliendo la profecía que Eva creyó que se estaba cumpliendo en ella, que le había profetizado Isaías, ahora se cumple en Miriam. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 21. No, perdóneme. Es un versículo que tiene que leer, por favor, Raquel. Lees, por favor, Lucas 1:35. Vamos a mirar otro versículo para complementar que es uno de los versículos que nosotros debemos tener en cuenta que se cumplió, que no está fuera de las profecías de lo que el Señor habló en su palabra y que nos dejó escrito, que nosotros tenemos que echar mano de toda la escritura. Para este versículo es el más importante si vamos a analizarlo en el sentido de la presencia del Eterno hecho carne en Yeshua. Léelo, por favor. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Bien, ahí se estaba cumpliendo, como les decía, que a través del Ruach HaKodesh, ¿sí? Se iba a hacer concreto, iba a realizarse ya el cumplimiento de esa profecía de que la Virgen iba a engendrar. ¿Cómo? Como decía en Bereshit 1:4, ¿lo puedes leer otra vez, Yuyito?
En 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Adonai, he adquirido varón. Entonces, ese objeto directo que está en hebreo, et Adonai, se cumplía, era Miriam. Acá se está cumpliendo. Por voluntad del Eterno, he adquirido varón. Ella sí podía decir eso. Se estaba cumpliendo acá con ella. O sea, fijémonos cómo ella dice, no conozco varón. O sea que el Señor guardó ese vientre para el cumplimiento de un nacimiento perfecto y santo. Porque si se preocupó por la vida de Ribcá, la vida de Sará, ¿cierto? Para tener un linaje puro y santo, aquí con Miriam ya se limpia toda esos accidentes, esos altibajos que hemos visto y que vemos en las parashot, donde en casos como Judá, que cae con Tamar, ¿cierto? Pero la palabra dice que si bien es cierto que hubo una caída ahí, un accidente en esa línea del nacimiento mesiánico o irreal, también tenemos que reconocer que Judá no volvió a conocer a Tamar. O sea, él cuando reconoce que cometió un error con Tamar, con su nuera, dice, no la conoció más. La escritura dice, no la conoció más. Entonces, hasta aquí, en Miriam, ya todos esos accidentes quedan borrados. O sea, ya tenemos al Mesías y ya tenemos el advenimiento del Eterno a través de Yeshua, Dios hecho carne, cumpliendo la profecía de Isaías, Yeshayahu 7:14. Entonces, ahora veamos todo este recorrido de lo que es una betulá, de lo que es un vientre cerrado, un vientre guardado, oculto. Miren lo que dice otro comentario al respecto de otra porción de la Biblia. Yo quiero que leas Isaías, la siguiente lámina. Ya te digo. Isaías, ay, se me perdió. 9:7. 9:7, la parte A. Aquí vamos a ver otra interpretación de cómo las cosas que están en la Torá, todas apuntan al Mesías. Todas. Una letra apunta al Mesías, un versículo apunta al Mesías, un sefer, un libro apunta al Mesías. Veamos qué dice esa porción, Yuyito. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Gracias. Entonces, en la parte que dice Le Marbe ha Misra, dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ule Shalom Ein Ketz. Dice la mem está cerrada. Y aquí ese error ortográfico, supuesto error ortográfico, tiene el Le Marbe en la parte amarillita que vemos ahí, es una mem que si se cumpliera la regla gramatical debería ir de últimas para que estuviera cerrada, pero está cerrada en medio del término Le Marbe. Pues bien, una interpretación quiere decir que la mem cerrada se refiere al hecho de que el Mesías nacería en una matriz cerrada. ¿Por qué? En la mem simboliza en algunas interpretaciones gramaticales y judías, la mem significa también que un vientre. Cuando está cerrado, en este caso es un vientre virgen, y cuando es un vientre abierto, es un vientre que ha dado vida. Y aquí dice el Zohar, la mem cerrada se refiere al hecho de que el Mesías nacería de una matriz cerrada. Estas son las palabras que nosotros tenemos que saber. Miren qué interpretación tan hermosa que se le da a este supuesto error. Pero eso es un argumento más a favor de que Yeshua, nuestro Mesías, iba a nacer en un vientre apartado, oculto, con un fin y un propósito de que la santidad se reflejara en ese nacimiento maravilloso de nuestro Mesías. Y a continuación veamos la siguiente lámina, la lámina número 22, que dice, para llenar el cuadro que habíamos visto en Bereshit 24. Entonces tenemos que el esposo que es Yitzhak, y la esposa que es Ribka, y el intermediario que es Eliezer. Nosotros vamos a ver, y lo hemos visto en las otras enseñanzas, que el esposo es Yeshua. La escritura a lo largo de la palabra nos dice que sí, él es el esposo.
Y el intermediario, el que está buscando la esposa, el que está mirando el perfil santo, un perfil alto, lo está buscando en su esposa, que es la Keilah. Como dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo Elohim, pues os he desposado, miren esto, con un solo esposo. O sea, ¿quién estaba haciendo intermediario ahí? Podríamos decir que en este caso, en este versículo, Rab Shaul se estaba haciendo como el mensajero, como ese Eliezer, que está buscando que esa Keilah sea que, como dice ahí, para presentarlos como a una virgen pura a Mashiach. Y nuevamente aquí el término en griego, en el Virgen Hadashah, en el Nuevo Testamento, es partenos. Porque os celo con celo Elohim, pues os he desposado con un esposo para presentarlos como a una virgen pura a Mashiach. Entonces, este cuadro, que es el final de esta enseñanza, hermanos, es para que nosotros tomemos una reflexión y nosotros sintamos fortaleza de que las escrituras nosotros las hemos interpretado bien, que necesitamos es profundizar un poquitico más, ir a las fuentes, ir a personas que tengan nuestra misma fe para que nos enseñen y nos lleven al conocimiento y a la fortaleza de esa fe, de ese conocimiento, de esa percepción bíblica, que estamos interpretando correctamente la palabra. Como les decía, el hecho de desconocer estas porciones lamentablemente ha hecho que muchas personas pierdan la fe, porque se dejan creer y se dejan confundir, creyendo que cuando se habla de que una virgen va a concebir, son leyendas del paganismo griego o grecorromano o ancestral o de otros grupos religiosos, de otras civilizaciones. Pero si nosotros vamos a la escritura, y como les decía anteriormente, en una interpretación sana y honesta, nosotros no podemos restarle poder a Dios. Nosotros tenemos que asimilar y entender qué cosas maravillosas hace el Señor, porque siempre que se refiere a hechos maravillosos utiliza ese término pele, maravilla, algo grande, algo que está más allá de nuestra percepción como humanos. Entonces, hasta aquí esta enseñanza, hermanos, y como dice la Escritura, que nosotros seamos como una virgen pura para el Mesías. Shabbat Shalom, bendiciones a todas, bendiciones a todos, hermanos. El Eterno nos bendiga. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias.